Bueno, yo os decía que trabajo en el grupo de investigación con Koldo y llevamos muchos años trabajando en cannabinoides y enfermedades psiquiátricas. Entonces, esta clase de farmacología que me han puesto a dar, que son los mecanismos de acción de los cannabinoides y potencial terapéutico en enfermedades neuropsiquiátricas, que puede ser muy dura la charla. Entonces, voy a intentar que sea un poco amena para los 10 minutos que tenemos. Cuando hablamos de cannabis medicinal, inevitablemente tenemos que poner esta diapositiva, que son las dos caras del cannabis, ¿no? El cannabis y la regulación tan complicada que tiene y la dificultad que tenemos los investigadores básicos para trabajar con cannabis viene precisamente de esta dualidad que tiene el cannabis, ¿no? De, por un lado, ser una sustancia recreativa que se utiliza como droga de abuso y que afecta fundamentalmente al cerebro. Y esos efectos en el cerebro, tanto el potencial adictivo como el potencial terapéutico, no se pueden separar. Es decir, el cannabis hace algo en el cerebro que la mala fama que arrastra es precisamente por lo que esa adicción que produce, ¿no? Y esos efectos psicoactivos que producen en el cerebro. Entonces, hablar de potencial terapéutico en enfermedades neuropsiquiátricas es complicado y vamos a ver cómo está el panorama, que es bastante limitado, pero bueno, todavía hay esperanza, ¿no? Conocemos la planta del cannabis, todos los compuestos con los que no os voy a contar, que sabéis bastante más que yo probablemente. Clasificamos los cannabinoides en 3 tipos, los fitocannabinoides, que son los cannabinoides presentes en la planta, los cannabinoides sintéticos, que clásicamente han sido las herramientas que hemos utilizado en el laboratorio para estudiar qué efectos tienen los cannabinoides en el organismo, ¿no? Pues conocéis el HU probablemente, el SR, el famoso rimonabant, ¿no? Es uno de los principales cannabinoides sintéticos, los primeros que se sintetizaron hace muchos años. Esta es otra historia, pero a partir de estos compuestos que hemos utilizado siempre en el laboratorio como estudio en farmacología básica, han surgido los cannabinoides sintéticos que tanto problema y tanta guerra dan, ¿no? Y tan mala fama están poniendo al cannabis y tantos obstáculos al estudio del cannabis medicinal, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos los endocannabinoides, que son los compuestos que sintetiza nuestro organismo, el organismo de todos los mamíferos, y que es las herramientas que quizá podemos estudiar más e intentar potenciar desde el punto de vista fisiológico para obtener un beneficio terapéutico. Os voy a hablar un poco del mecanismo de acción, que supongo que también lo conocéis. El THC, este compuesto psicoactivo, el CBD, bueno, el CBD no, perdón, el THC y otros muchos compuestos de la planta, cannabinoides en general, fitocannabinoides, se unen a los receptores cannabinoides en el organismo, receptores CB1 y receptores CB2. Los receptores CB1 están localizados fundamentalmente en el sistema nervioso central, en el cerebro, y los receptores CB2 en el sistema inmunitario, fundamentalmente. El THC hace un efecto psicoactivo porque se une a unas dianas en el cerebro, ¿no? Y produce una psicoactividad. Y el THC también produce una disminución del dolor, por ejemplo, porque se une a esas mismas dianas, ¿vale? Esas dianas, esos receptores cannabinoides CB1, están localizados en las neuronas del cerebro, ¿no? Y ahí hacen su efecto. Esta diapositiva es muy dura para estas horas, pero simplemente os quiero y además es que el puntero no funciona. No funciona, entonces no os lo puedo señalar. Pero bueno, simplemente para que entendáis un poco, sin mirar la diapositiva, cuál es el mecanismo, para qué tenemos endocannabinoides en el organismo y para qué tenemos diana para el THC en el organismo. Nosotros no tenemos receptores CB1 para fumarnos un porro y que el THC se una ahí, ¿no? Están ahí esos receptores CB1 y CB2 porque tienen una función fisiológica en el organismo y los endocannabinoides que conocéis, que son el 2-AG, el 2-araquidinoglicerol y la anandamida, que son los dos más conocidos, nosotros los secretamos a demanda en función de determinada situación fisiológica. Y esos endocannabinoides se van a unir a estos receptores CB1 en el cerebro, CB2 en el sistema inmunitario y van a hacer una función fisiológica importante en el organismo. Para que entendáis un poco cómo funciona, normalmente cuando hablamos de sistema endocannabinoide hablamos de una especie de sistema de compensación, ¿no? O de tamponamiento. Cuando el organismo, en este caso vamos a centrar en el cerebro, cuando el cerebro tiene una liberación masiva, tiene una actividad excesiva de algún sistema, de algún neurotransmisor, se libera mucha dopamina o mucha serotonina o mucho glutamato o mucho GABA, ¿no? Está descompensado de alguna manera. Uno, no el único, pero uno de los sistemas que activa el organismo es el sistema endocannabinoide para frenar esa liberación masiva. De alguna manera intenta compensar y volver a la homeostasis del organismo, ¿vale? Ese es el papel del sistema endocannabinoide. Entonces, imaginaros, cuando tenemos un sistema endocannabinoide funcional en el cerebro, en el que cuando se libera mucho glutamato, por ejemplo, en una situación de una crisis epiléptica, ¿no? Por ejemplo, uno de los sistemas que van a intentar tamponar y solucionar ese problema en el cerebro van a ser la liberación de anandamida y de 2-AG, que se van a unir a los receptores del cerebro, ¿no? Y van a disminuir, van a hacer una serie de acciones que van a producir un beneficio en el cerebro. Esa función fisiológica nosotros la estamos alterando cuando le damos THC, ¿no? Exógeno, porque el THC se va a unir a
los mismos sitios de unión que los ligandos endógenos y no van a dejar de hacer su función al sistema fisiológico. ¿Sí? Más o menos. Esto es un poco cómo funciona el sistema cannabinoide, ¿no? Aquí os he puesto esta gráfica que es bastante representativa para que veamos todos los compuestos cannabinoides que hacen, en este caso, sobre los receptores CB1, ¿no? Que son estos de aquí. Que no marca. Bueno, el azul sería el receptor en el cerebro. El receptor puede abrirse, puede cerrarse, es como una cerradura que se abre, se cierra, se bloquea o se semibloquea, ¿no? Y en función de cuando el receptor se abre, que es cuando la anandamida se ha unido o el THC se ha unido, hace unas cosas. Cuando se cierra es porque hay un antagonista que lo bloquea, ¿no? Cuando se bloquea el receptor, por ejemplo, con el rimonabant, se producen otros efectos. Entonces, en función de qué hace el compuesto cannabinoide sobre el receptor CB1, podemos decir que es un agonista, un antagonista, un agonista inverso, ¿no? Y muchos de esos compuestos los conocéis, ¿no? Y también podemos jugar con este abanico de posibilidades del candado desde que el candado está abierto por completo con el THC o con la anandamida hasta que está semibloqueado y cerrado por completo con el rimonabant. Y ese abanico de posibilidades del receptor son como las dianas de los fármacos que nosotros podemos crear para intentar tener fármacos que modulan el sistema cannabinoide y que tienen un potencial efecto terapéutico. Pues ahí está, por ejemplo, los que más abren el candado, los que más activan serían el K2 y el Spice, estos cannabinoides sintéticos, ¿no? Que son tan peligrosos. El THC lo abriría bastante, pero no del todo. Y luego tenemos, ahí está puesto el CBD, como está entre, lo veis, entre la línea roja y la negra. El CBD realmente no sabemos cómo funciona, pero bueno, en función de qué es lo que queremos hacer, podemos tener un cannabinoide u otro que haga su función. Cuando hablamos de cannabis terapéutico, solo podemos hablar, hoy en día, solo podemos manipular compuestos fitocannabinoides presentes en la planta o compuestos cannabinoides sintéticos, ¿no? O sea, lo que hay es muy difícil trabajar, y Aresach y Aitor lo saben, trabajar con endocannabinoides. La anandamida y el dosaje son compuestos que están en una concentración pequeña en el organismo, a pesar de ser muy importantes, y es muy difícil manejarlos, ¿no? Extraerlos y trabajar con ellos. Entonces, si vamos a tener una farmacología basada en cannabis, vamos a utilizar o los fitocannabinoides o los cannabinoides sintéticos, ¿no? El ejemplo del rimonabant lo conocéis, cómo se cayó de la industria porque producía efectos adversos, principalmente intentos de suicidio y otras alteraciones neuropsiquiátricas, pero bueno, hay otros compuestos antagonistas parecidos que parece que tienen algún futuro, ¿no? Súper brevemente, ¿qué tenemos desde el punto de vista de las enfermedades neuropsiquiátricas? Cuando hablamos en general de enfermedades neuropsiquiátricas, hablamos de enfermedades que afectan al cerebro, algunas enfermedades del neurodesarrollo, neurológicas y psiquiátricas, ¿no? Enfermedad mental. Tenemos el Sativex. Esta historieta rápida, en un minuto os la cuento porque ya me voy a dar publicidad, y voy a dar publicidad a la SEIC, no a mí, sino a la Sociedad Española de Investigación en Cannabinoides, a la SEIC. El año que viene hacemos 25 años, que es una sociedad de investigadores básicos. Entonces, cuando fundamos la SEIC hace un montón de años, era impensable que se aprobara el Sativex, era impensable que se aprobara el Epidiolex, pero la gente que estábamos ahí trabajando, trabajábamos en eso, en ver cómo funcionaban potencialmente compuestos cannabinoides para el tratamiento de la espasticidad, el tratamiento del dolor, y ahora están en el mercado. Con lo cual, por eso digo que todavía hay esperanza. El Sativex, sabéis que está utilizado, en indicación de la espasticidad y el dolor en esclerosis múltiple, que fue el primero que se aprobó por la Agencia Europea del Medicamento y por la Agencia Española del Medicamento. El Epidiolex, sabéis que es solo CBD, que se utiliza fundamentalmente en síndrome de Dravet y síndrome de Lennox-Gastaut, que son epilepsias infantiles súper difíciles de controlar, con una calidad de vida muy mala para los niños, y que, a pesar de ser CBD, de ser un compuesto no psicoactivo, de ser una enfermedad prácticamente huérfana de terapia, ¿no? Donde los niños llegan a tener hasta 50 convulsiones diarias, lo que no les permite ni la maduración de su cerebro, pues a pesar de todo eso, el CBD, el Epidiolex se suele dar en combinación con otros fármacos, porque no dejan aumentar la dosis de CBD. Ya termino. ¿Qué es lo que nos queda? Tenemos estos dos fármacos en neuropsiquiatría. ¿Qué nos queda? Realmente lo único que tenemos, que tiene un poco de base, es el CBD como coadyuvante en la esquizofrenia. No hay ensayos clínicos todavía que evidencien que sea un buen ansiolítico o que sea un buen antidepresivo. Esa es la realidad. Estos son algunos estudios que hemos hecho nosotros en colaboración con los colegas de química analítica, en lo que vemos que durante la esquizofrenia se alteran los niveles de estos endocannabinoides, de anandamida y de 2-AG. En ensayos clínicos hay unos poquitos con CBD y esquizofrenia. La mayoría de ellos combinan el CBD con antipsicóticos y algunos, tienen resultados interesantes. Parece que el CBD funciona mejor que el placebo. El CBD en combinación con antipsicótico que ya se está dando funciona mejor que el CBD solo que no funciona, ¿no? Pero a pesar de que hay pocos estudios, ¿no? Con pocos pacientes,
Bueno, pues parece que el CBD, probablemente en estos estudios no tenemos resultados porque las dosis son pequeñas y el número de pacientes estudiados también es pequeño, pero es probable que el CBD, con las múltiples funciones que tiene en el sistema nervioso, en algún momento, como pasó hace 25 años cuando estudiábamos el efecto o intentar utilizar el THC para el tratamiento del dolor y la ansiedad y no nos podíamos imaginar que iban a aprobar el Sativex o el Epidiolex, ¿no? Pues quizás yo tengo esperanza en que el CBD, aunque sea como coadyuvante, ¿no?, ayude de alguna manera al tratamiento de pacientes con psicosis y con esquizofrenia, que es realmente lo que hoy en día tenemos con mayor evidencia científica en enfermedades neuropsiquiátricas y el cannabis medicinal. Esto lo voy a pasar. Gracias.